Esta es su última advertencia. El comportamiento agresivo de la Tierra, su negativa a cumplir con las regulaciones del Consejo y la continua militarización de tecnologías prohibidas no serán tolerados. Sométense a la inspección o enfrenten las consecuencias. Sin nombre, sin calidez, solo una fría exigencia escupida por perfectas bocas alienígenas que nunca habían visto una guerra real. No en generaciones. Durante una semana, la Tierra no dijo nada. El Directorio Terrestre Unido celebró reuniones en la sombra. Los medios de comunicación gritaron sobre paz, sobre diplomacia, sobre cumplimiento. Pero el silencio del directorio dijo más que las palabras. Luego, en el 8º día, la Tierra respondió, y cada estrella escuchó. La respuesta no fue entregada por traductores ni diplomáticos, sino por el comandante Grant Maddox, un veterano con cicatrices de la insurgencia marciana, de pie solo en el podio astral de la ONU. Su voz resonó en todas las frecuencias galácticas, su rostro, carne y acero transmitieron sin filtro. No leyó un guión. Recibimos su advertencia. Aquí está la nuestra. No nos arrodillamos. No olvidamos. Y no perdonamos las amenazas. Se acercó al micrófono, con sus ojos gris acero fijos en una docena de especies alienígenas que observaban desde el otro lado del vacío. Desde este momento, la Tierra considera su transmisión un acto de hostilidad. ¿Quieren obediencia? Intenta tomarlo. Hizo una pausa, el silencio denso. Esta es una declaración de guerra. El corte de transmisión, no la interferencia, terminó deliberadamente. Lo que siguió fue el caos. El Consejo no lo esperaba. La Tierra era una civilización de nivel 2 según sus criterios. Impresionante, sí, pero no una amenaza. No algo que temieran, solo algo que querían controlar. Como cualquier otro planeta al que habían sometido. Pero la Tierra no era como las demás. La Tierra recordaba su historia, guerras libradas en trincheras, en desiertos, en ciudades destrozadas y bosques helados. Cada generación de la Tierra había derramado sangre para construir lo que ahora era. Y no estaban dispuestos a entregárselo a un comité de alienígenas presumidos que jamás habían disparado una bala con ira. El primer ataque no vino del Consejo. Vino de la Tierra. En 48 horas, 3 puestos fronterizos pertenecientes al Comando de Observación del Consejo fueron borrados del mapa estelar. Sin previo aviso, sin prisioneros. Ataques silenciosos coordinados, ejecutados con brutalidad quirúrgica. Para cuando las flotas del Consejo se movilizaron, la Armada Terrestre ya había desaparecido. Naves fantasma, drones camuflados, plataformas de guerra lanzadas desde el cinturón Kuiper, dispersándose en el espacio profundo. La Tierra no luchó como esperaban. No hubo grandes enfrentamientos, ni discursos heroicos en el puente. Solo hubo sabotaje, subversión, aniquilación. Y en el centro de todo, el comandante Maddox, ahora comandante supremo, dirigía el caos desde la UNS El Storm, el dreadnought más poderoso que la Tierra jamás había construido. Y el Consejo conocía su nombre. Lo llamaban el carnicero de Titán, aunque ningún humano había confirmado jamás lo ocurrido allí. Solo que una flota del Consejo de 16 naves desapareció cerca de la luna más grande de Saturno. Maddox había regresado solo. El resto, según el Consejo, fue un fallo de comunicaciones. Todos los demás sabían la verdad. Ahora, el Consejo se daba cuenta demasiado tarde de que la Tierra se había estado preparando mientras los alienígenas debatían protocolos y rutas comerciales. La Tierra había estado construyendo máquinas de guerra, entrenando divisiones de choque orbitales, diseñando IA capaces de pensar más rápido y atacar con más fuerza que cualquier cosa que el Consejo tuviera registrada. Subestimaron a la Tierra. Subestimaban a los humanos.
Y ahora estaban a punto de descubrir lo que eso significaba. Maddox estaba en la sala de guerra, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. El holograma mostraba la flota alfa del Consejo avanzando sobre la línea Vega. 12 cruceros de batalla, 6 destructores y una escolta diplomática. ¿Están trayendo embajadores a una zona de combate?, preguntó su segundo al mando, Harper, con burla. ¿Creen que nos contendremos por eso? Maddox no respondió. Se quedó mirando la pantalla, apretando la mandíbula lentamente. Luego se giró con voz fría. Quiero que bloqueen sus comunicaciones. Apunten primero a su nave de escolta y luego quemen al resto. Pero señor, enviaron una amenaza, dijo Maddox en voz baja. Respondemos con fuego. Afuera, en el frío silencio del espacio, la retribución de la Tierra aguardaba como una serpiente enroscada, y las estrellas estaban a punto de sangrar. La UNS El Storm se movía por la oscuridad como un depredador, con su casco envuelto en campos de distorsión magnética avanzados, imposibles de detectar por los sensores galácticos estándar. Sus motores, casi silenciosos en el vacío, no emitían ningún sonido, solo un frío impulso. El comandante Maddox estaba al timón, mirando a través del cristal reforzado las estrellas. No habló. Tampoco parpadeó mucho. Sus manos, marcadas por una explosión en las minas marcianas hacía 20 años, se flexionaban tras la espalda. La guerra ya no se avecinaba. Ya había comenzado. Tras él, la cubierta de mando vibraba con silenciosa intensidad. Los oficiales se movían rápido, pero sin pánico. Sabían lo que se esperaba. Se habían entrenado para ello. La Tierra no repartía puestos de mando como si fueran caramelos. Cada hombre y mujer en la tormenta infernal se había ganado su puesto con sangre, sudor y decisiones que atormentarían a la mayoría de la gente durante toda la vida. Señor, llamó Harper desde la consola. Incepto confirmado. La flota alfa del Consejo está a 27 minutos de distancia. Están transmitiendo de nuevo. Escuchémoslo, dijo Maddox sin girarse. Los altavoces crepitaron, y entonces una voz alienígena suave y ensayada llenó el puente. Uno de los muchos representantes del Consejo, este de los Serení, una especie de 6 extremidades con piel translúcida y una obsesión por la jerarquía. Aquí la flota alfa, hablando bajo la autoridad del Consejo Galáctico. Nave de guerra de la Tierra El Storm, se le ordena apagar las armas y entregarse para ser interrogado. Su agresión ha sido registrada y documentada. Si continúa resistiéndose, se le aplicarán medidas punitivas. El mensaje terminó. Sin emoción. Solo el mismo tono que usaban para regañar a las especies inferiores por no pagar tributo. Aún no lo entendían. Envíen una respuesta. Dijo Maddox. Sí, señor. ¿Qué debo transmitir? Nada. Harper levantó la vista. Señor. Maddox finalmente se giró, con el rostro impasible. Quieren una respuesta. La tendrán en 27 minutos. No antes. Bajó de la plataforma, con el abrigo ondeando a sus espaldas, y entró en la bahía táctica donde se encontraban 2 docenas de capitanes de ataque. Esperando. Eran hombres que habían comandado asaltos orbitales, lanzado misiones de exterminio en el espacio profundo, liderado escuadrones suicidas y se habían marchado respirando. Algunos llevaban medallas, otros quemaduras. Ninguno sonrió. No estamos aquí para negociar, comenzó Maddox, en voz baja y tranquila. No estamos aquí para mostrar moderación. El Consejo dejó clara su postura. Quieren una tierra destrozada, sumisa. Quieren que nos lleven a sanar como a cualquier otro mundo que han despojado y esterilizado. Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada. Lástima que llamaron a la puerta equivocada.
No hubo vítores, solo asentimientos silenciosos, mandíbulas apretadas y el leve crujido de alguien apretándose los guantes. La línea Vega es donde trazamos el límite, continuó Maddox. Aquí es donde recordamos a la galaxia lo que es la Tierra, no un planeta de políticos, no una raza de pensadores que se doblegan. Somos supervivientes, luchadores, constructores de destrucción cuando se nos provoca. Señaló el mapa hueco que parpadeaba junto a ellos. Sus flotas son más rápidas, más grandes, más limpias. Pero nunca han luchado contra nosotros. En realidad, no. Nunca han visto lo que hacen los humanos cuando están acorralados. Su mirada se ensombreció. Aprenderán. De vuelta en el puente, mientras los capitanes de ataque se movían para dar órdenes a sus propios escuadrones, Maddox se inclinó sobre el hombro de Harper, con la vista fija en los flujos de datos. La tormenta infernal no estaba sola. 3 cruceros furtivos ya habían flanqueado la flota del Consejo, emitiendo 0 emisiones. Drones, silenciosos, pequeños y letales, llegaban en masa desde la nube de Orort. Y un satélite destructor camuflado en una plataforma minera desmantelada cargaba su cañón de riel principal. Todos los recursos preparados, dijo Harper. Tenemos una oportunidad. No necesitaremos 2. Harper dudó y añadió, no creo que crean que nos tomamos la guerra en serio. Maddox no levantó la vista. Bien. Los minutos transcurrieron lentamente. La clase de lentitud que hace que los hombres agarren sus armas con más fuerza. El tipo de lentitud que te hace latir el corazón con el destello rojo de una nave de guerra enemiga en la pantalla. Justo en el minuto 27, Maddox asintió. Todas las unidades, fuego. La respuesta fue instantánea. 50 regresiva, sin gran anuncio. El satélite disparó primero. Una bala de tungsteno del tamaño de una camioneta atravesó el espacio a Mach 40 y destrozó la nave diplomática del Consejo, vaporizándose a media frase mientras intentaban otra transmisión de advertencia. Sin advertencia, solo silencio, y luego fuego. Los cruceros furtivos fueron los siguientes en encenderse. Rayos de partículas impactaron contra las naves de flanco del Consejo, rompiendo cascos y provocando explosiones en cadena mientras los núcleos de plasma liberaban energía pura al espacio abierto. La tormenta infernal lanzó su primera salva. 6 ojivas, cada una programada para romperse en docenas de dardos hipersónicos, destrozando escudos y partiendo cruceros por la mitad. La flota alfa del Consejo no estaba lista. Nunca lo vieron venir. Y Maddox observó cada segundo. Las naves del Consejo se dispersaron. Algunas intentaron retirarse. Otras respondieron al fuego. Pero estaban ciegos, descontrolados. Sus formaciones se desmoronaron en instantes. Las tácticas humanas no eran elegantes. Eran brutales, salvajes, impredecibles, diseñadas para un solo resultado. Devastación. La nave de mando del Consejo intentó una transmisión desesperada. Se bloqueó. A la Tierra ya no le importaba lo que tuvieran que decir. En la cubierta del Hellstorm, los oficiales informaron que una nave del Consejo escapaba al subespacio. Maddox la dejó ir. Que se vayan, dijo. Que les cuenten a los demás lo que vieron. Se giró hacia Harper. ¿Cuál es el recuento? La flota del Consejo se redujo a 3 partales. El resto destruido. Sin pérdidas humanas. Maddox exhaló. No aliviado. No esperaba menos. Era simplemente el aliento de un hombre que ahora sabía lo que vendría después. Vendrán con más fuerza la próxima vez, dijo Harper. Flotas más grandes, guerra a gran escala. Bien, dijo Maddox con la voz seca. Nos ahorrará el viaje. A través de las estrellas, el pánico se extendió.
La Tierra había roto esa ilusión en un solo día. Y la galaxia observaba. Algunas razas celebraban en secreto. Mundos oprimidos durante mucho tiempo por la doctrina del Consejo, despojados de cultura, dignidad o soberanía. Otros temían a la Tierra ahora, preguntándose qué clase de especie desafiaría el orden galáctico tan abiertamente, tan violentamente. Pero nadie lo entendía aún. No realmente. La Tierra no solo se rebelaba. La Tierra estaba cazando. Y Madix no tenía intención de detenerse con una flota. En un búnker clasificado bajo las montañas de la Patagonia, en las profundidades de la corteza terrestre, tuvo lugar una reunión. No había políticos, solo señores de la guerra, directores de programas negros, líderes de ejércitos del viejo mundo que se habían incorporado al directorio terrano después de la unificación. Madix apareció en un hueco. Su imagen parpadeó en la fría luz, pero sus palabras calaron hondo. Empezamos esta guerra. La terminaremos en nuestros términos. Sin retiradas, sin negociaciones. El Consejo hizo su amenaza. Ahora pueden vernos desmantelar su imperio pieza por pieza. ¿Cuál es el objetivo?, preguntó alguien. Madix no dudó. Victoria. No hacía falta explicar qué significaba eso. No se refería a tratados de paz ni a escaños en el Consejo. Se refería al Consejo de rodillas o a sus cenizas flotando en la oscuridad. La sala quedó en silencio. Entonces surgió una pregunta que nadie quería hacer, pero que debía hacerse. ¿Y si perdemos? El rostro de Madix se endureció. Entonces nos aseguraremos de que recuerden lo que costó vencernos y desearán no haberlo hecho. De vuelta en la tormenta infernal, Madix vio imágenes de los supervivientes del Consejo rengueando por el espacio. Motores chisporroteando, escudos muertos. Algunos ya se estaban desmoronando por los daños en el sistema. Y, sin embargo, no sentía satisfacción. No se trataba de venganza. Se trataba de mostrar la verdad, que los humanos no eran una especie que se pudiera controlar ni tolerar. Debían ser temidos. Tocó una consola segura. Se abrió un archivo con la etiqueta Operación Evangelio de Hierro. Una lista de instalaciones del Consejo atacadas iluminó la pantalla: centros de investigación, centros comerciales, repetidores de comunicación clave. No iban a destruir flotas sin más. Iban a destrozar los cimientos del dominio del Consejo, tanto económica como militar e ideológicamente. Observó el principio de la lista. Beltrix Prime, el archivo central de inteligencia del Consejo. Fija rumbo, dijo con frialdad. ¿A Beltrix?, preguntó Harper con los ojos muy abiertos. Nos adentraremos en el espacio del Consejo, con ganas de suicidarnos. Madix lo miró, con la comisura de los labios levantada. No era una sonrisa, sino algo más oscuro. Empezaron esta guerra con una advertencia, dijo. Respondámosla con la extinción. La UNS El Storm llevaba 40 horas en disformidad silenciosa, navegando por sectores prohibidos del espacio del Consejo que habían sido prohibidos por todas las especies principales. Era peligroso, inexplorado e impredecible. Pero por eso Madix lo había elegido. Nadie esperaba que los humanos tomaran la ruta oscura. Y ahí es donde los humanos prosperaban, en los lugares que otros temían. El comandante Grant Madix no había pegado ojo en más de un día. No lo necesitaba. Su mente era más aguda en la guerra que en la paz. La paz había embotado la tierra, casi la había matado. La guerra era claridad. La guerra era pureza. La guerra era el hogar. Informe de situación. Ladró al subir a la cubierta de mando. Sigilo subespacial en espera. Harper respondió. Sin contacto con sensores enemigos. Sin anomalías.
Nuestra llegada estimada a Beltrick Prime es de 8 horas. Maddox asintió. Se acercó al mapa hueco y observó el amenazante punto rojo marcado como Beltrix Prime, el archivo central de inteligencia y datos del Consejo. No solo un centro de almacenamiento, era su cerebro. Todo, desde la historia de las especies hasta la vigilancia de colonias independientes, dosas de chantaje y archivos de doctrina de guerra, se almacenaba allí. La guerra de la Tierra no se libraría solo con fuerza bruta. Este ataque sería una decapitación quirúrgica. Atacamos a Beltrix, su coordinación, dijo Maddox con los ojos entrecerrados. No solo luchamos contra ellos, los cegamos. Harper dudó. Señor, la instalación está fuertemente blindada. Está enterrada en una corteza lunar, rodeada por 4 lunas, y tienen más de 2000 plataformas de defensa. Es un suicidio. Maddox se volvió hacia él, frío y tranquilo. Todo lo que vale la pena hacerlo es. Salió de la cubierta. Sin discursos, sin reuniones preparatorias, solo la silenciosa presión de saber que había que hacer y hacerlo. 3 horas después, en la cámara negra de la tormenta infernal, Maddox se reunió con la unidad fantasma. Sin uniformes, sin medallas, solo fantasmas. Eran hombres sacados de todos los programas de sombra que la Tierra había ejecutado en los últimos 40 años. Algunos ni siquiera estaban oficialmente vivos. Entrenados en sabotaje, infiltración en gravedad cero, colapso orbital y guerra neuronal. Su líder, un hombre llamado Riker, calvo, silencioso, con la piel como acero agrietado, asintió una vez cuando Maddox entró. Esta será nuestra última conversación, dijo Maddox sin rodeos. Riker no preguntó por qué. Atravesarás la carcasa exterior por los conductos de mantenimiento. Usa los asientos de estragos. Nada rastreable. Entra, descarga todo lo que podamos e instala el virus. La ventana de salida será 90 segundos después del inicio del ataque. Riker se quedó mirándolo fijamente. ¿Y qué hay de la extracción?, dijo Maddox. No te extraerán, dijo Maddox. Te quedarás hasta que el núcleo colapse. Lo sabías cuando te inscribiste. Riker asintió una vez. Ya era hora. No hubo despedidas. La unidad fantasma no se despedía. Simplemente desaparecieron en la cámara de preparación y se vistieron. En 20 minutos, estaban dentro de una cápsula de desembarco sigilosa, alojados en la bahía ventral de la tormenta infernal, listos para ser disparados como una bala al cráneo del enemigo. Maddox observó cómo la cápsula se sellaba. 13 hombres, 13 oportunidades de romper la columna vertebral de la galaxia de un solo golpe. Introdujo un código en la terminal. Despegue de la cápsula en 30 segundos. Harper se apartó de la consola de mando. Señor, necesito preguntar por qué ahora. ¿Por qué no esperar? Estamos ganando las batallas exteriores. Porque esas batallas exteriores son distracciones, dijo Maddox sin girarse. Destruimos Beltrix. Destruimos la ilusión. Creen que pueden controlarnos. Esto demuestra que ni siquiera nos ven venir. Hizo una pausa. Ya no intentamos ganar la paz. Intentamos terminar el juego por completo. Harper asintió, aunque la tensión le anudaba la garganta. Ya no estaba seguro de dónde estaba el límite. Tal vez la Tierra ya lo había cruzado. Tal vez Maddox nunca había creído que existiera un límite. El ataque comenzó con caos. Cuando la tormenta infernal descendió desde la disformidad cerca de la cuarta luna de Beltrix Prime, no apareció en los sensores. Los atravesó. Sus disruptores de señal quemaron todas las redes de vigilancia en un radio de 1000 millas. Los satélites se convirtieron en fragmentos inútiles mientras las ondas EMP salían de su casco como una descarga sónica.
3 naves de defensa del Consejo se movilizaron inmediatamente para interceptar. Elegantes y armadas hasta los dientes, ni siquiera tuvieron la oportunidad de apuntar sus armas. 2 fueron vaporizadas por balas cinéticas de los cañones de riel orbitales que la Tierra había posicionado meses atrás, mucho antes de que comenzara la guerra. Operaciones encubiertas que el propio Maddox había autorizado bajo el nombre de Proyecto Cristal Salado. La tercera nave intentó escapar. No logró recorrer más de 1 kilómetro cuando un misil hiperespectral la atravesó y la convirtió en escombros líquidos. Entonces llegó el martilleo. Desde el vientre de la tormenta infernal, la cápsula de la unidad fantasma despegó silenciosamente. Sin rastro de calor, sin rastro de propulsión, solo velocidad pura y silencio. La cápsula se desplazó hacia la corteza como un cometa. Dentro, el equipo permaneció en silencio, respirando con normalidad, con las armas cargadas y la mirada al frente. No necesitaban palabras de aliento. Todos habían aceptado una verdad, no iban a llegar a casa. De vuelta en la tormenta infernal, Harper vio cómo la señal se apagaba. Señal perdida, murmuró. La cápsula ha roto la corteza, se ha atascado más allá de ese punto. Maddox guardó silencio. Por un momento, la guerra se detuvo como si incluso el universo contuviera la respiración. Dentro de Beltrix, sonaron las alarmas. El Consejo. La seguridad interna era un caos. Sus sistemas, diseñados para la diplomacia, el control y la estrategia a largo plazo, no estaban preparados para este tipo de asalto repentino y salvaje. Cuando la unidad fantasma emergió de los túneles del pozo, ya se encontraban en el nivel 3, en las profundidades de las pilas de archivos. Los guardias no tenían ninguna oportunidad. Los fantasmas se movían como sombras. Sin ruido, sin previo aviso. En 7 minutos, llegaron a las bóvedas interiores. Y mientras Riker conectaba la semilla a la terminal central, sus ojos captaron la grabación. Miles de archivos sobre la Tierra, sus líderes, su gente, su psicología, sus debilidades, todo lo que el Consejo creía entender. Sonrió. No sabes absolutamente nada, murmuró. Entonces pulsó Enter. El virus se lanzó. En cuestión de segundos, toda la colmena de datos comenzó a colapsar. Primero, lentamente, los archivos se corrompieron, las terminales se bloquearon, luego violentamente. La IA que protegía las bóvedas activó un mecanismo de seguridad, creyendo que estaban bajo una intrusión neuronal. Inició el protocolo de purga. Y fue entonces cuando los fantasmas detonaron. Las semillas del caos. Toda la instalación se estremeció. Las luces fallaron. La gravedad falló. Los niveles de calor se dispararon y luego descendieron a medida que los sistemas de vacío interno se descontrolaban. Y en esos últimos segundos, Riker se quedó de pie entre los escombros, con el virus aún devorando, y murmuró, la Tierra les envía saludos. Entonces todo se volvió negro. En la tormenta infernal, Harper se volvió hacia Maddox. Colapso del núcleo confirmado. Perdimos contacto con los fantasmas. Hicieron su trabajo, dijo Maddox rotundamente. Ahora nosotros hacemos el nuestro. ¿Cuál es nuestro movimiento? Maddox regresó a la ventana de cubierta. Observó los restos distantes de Beltrix Prime mientras las lunas comenzaban a desplazarse por la disrupción gravitacional del colapso del núcleo. Ahora, dijo, empezamos a destruir planetas. Harbour lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Sigue siendo por el Consejo? No, dijo Maddox con un gruñido bajo. Se trata del lugar de la Tierra en la galaxia. Se trata de asegurarnos de que la próxima vez que alguien piense en amenazarnos, recuerde este día y decida morir en silencio. Se giró hacia la tripulación.
Pongan rumbo a la central del Consejo. ¿Se refieren al anillo del núcleo? Preguntó Harper, atónito. No tenemos autorización. No la necesitamos. Eso no es un campo de batalla. Es un santuario político. Ya no, dijo Maddox. Ahora es un objetivo. En el santuario interior del Consejo, la noticia de la caída de Beltrix golpeó como un rayo solar. Un destello. La voz aguda se apagó a mitad de la frase. Los consejeros, en pánico, gritaron pidiendo la evacuación. Se abandonaron los debates. Se desecharon los protocolos. Especies enteras reconsideraron repentinamente su lealtad. La Tierra no solo había tomado represalias. Habían atacado el cerebro del Consejo. Y el mensaje era claro. No son dioses. No están a salvo. Y son los siguientes. La UNS El Storm se deslizó por la zona muerta entre los restos destrozados de Beltrix Prime y el borde del anillo central. Los impulsores de materia oscura zumbaron bajo, apenas audibles a través del casco. La nave insignia de la Tierra ya no corría. Estaba cazando. Maddox se quedó solo en la cámara de observación. A su alrededor, las estrellas seguían frías, indiferentes, igual que él. No había dormido desde la caída de Beltrix. No lo necesitaba. No soñaba. La guerra lo había quemado hacía mucho tiempo. Algunos hombres lucharon por la paz. Maddox luchó porque ya no quedaba paz que valiera la pena salvar. La puerta se deslizó. Abierto. Harper entró más despacio de lo habitual. El anillo central del Consejo ha comenzado la movilización masiva. 8 flotas de clase portaaviones, 2 dreadnoughts y al menos 4 sistemas de escudos planetarios se están activando. Hizo una pausa. Han bloqueado sus sistemas internos. Ninguna nave entra ni sale. Maddox no lo miró. Los cobardes se esconden tras los muros. Los reyes mueren tras ellos. Harper dio un paso al frente, bajando la voz. Señor, esto no es propio de Belch. Estas son sus capitales, no objetivos fáciles. Si atacamos ahora, no solo estamos matando a su mando. Nos arriesgamos a que toda la espiral caiga en el caos, la guerra civil, el colapso de las especies, la hambruna. Estamos hablando de miles de millones. Maddox finalmente se giró, con la mirada fija. Nos declararon la guerra cuando enviaron esa transmisión. Tomaron su decisión. No estamos aquí para cuidar la galaxia. Estamos aquí para ganar. Harper se mantuvo firme. ¿Y si ganamos así, qué clase de futuro estamos dejando atrás? Maddox lo miró fijamente durante un largo rato. No con ira, sino con algo más frío. El tipo donde la Tierra ya no se ve amenazada. Harper exhaló y retrocedió un paso. Ahora lo entendía. Maddox ya no buscaba la justicia. Buscaba la dominación. 2 horas después, la flota conjunta de la Tierra se reunió en el límite del anillo central del Consejo, una franja de 8 planetas capitales que formaban el corazón del gobierno galáctico. En teoría, el anillo era una zona neutral, un santuario de la razón. Eso era lo que el Consejo siempre afirmaba. Pero la Tierra había visto lo que se escondía tras la fachada, opresión disfrazada de diplomacia, control disfrazado de mantenimiento de la paz y arrogancia entretejida en cada ley que obligaban a otros a seguir. El anillo siempre había sido intocable. Ahora era justo lo siguiente. La sala de guerra del Storm se iluminó con balizas rojas. Los drones de vigilancia desplegados en la órbita exterior ya habían comenzado a mapear las defensas planetarias. Las cifras no eran prometedoras. La densidad de los escudos es 3 veces mayor que la de los Beltrix, dijo el oficial de datos. Sin brechas, sin zonas ciegas.
cañones atmosféricos automáticos en funcionamiento y sus desplazadores de pozos de gravedad. Bloquearán cualquier lanzamiento orbital directo. No importa, respondió Maddox. No vamos a descender de órbita. Los oficiales intercambiaron miradas. Él pulsó una consola. Apareció un esquema de una ruta comercial del Consejo, la Ruta 9. Era un corredor de agujero de gusano utilizado por naves comerciales entre las lunas agrícolas y los núcleos diplomáticos. Envía un ping subespacial a través de la escritura 9. Haz que parezca un carguero averiado. Despliega 20 drones de clase cazador en espera. Harper arqueó una ceja. ¿Crees que morderán el anzuelo? No me importa, dijo Maddox, siempre y cuando uno de ellos abra la puerta. 6 horas después, la puerta se abrió. Una nave exploradora del Consejo salió del agujero de gusano, esperando encontrar un carguero averiado. En cambio, fue tragada entera por drones cazadores antes de que su piloto supiera que lo había golpeado. Sin alarmas, sin advertencias, solo metal afilado, cuchillas precisas y silencio. El corredor del agujero de gusano permaneció abierto durante 23 segundos antes de volver a cerrarse, y eso fue suficiente. En 23 segundos, la unidad de ataque de élite de Maddox atravesó a los lobos. Una flota de corbetas de salto subespacial. Cada una cargada con torpedos de penetración planetaria y equipos de asalto silencioso. No fueron construidas para conquistar. Fueron construidas para decapitar. Su misión, atacar el planeta capital del Consejo, Arerodex. Cortar las comunicaciones, su matriz de escudos y, si era posible, eliminar al triunvirato. Arerodex no era solo una capital. Era la capital. Cada ley que la galaxia seguía se había firmado en sus salones de marfil. Cada guerra, cada embargo, cada purga sancionada de una colonia rebelde. Aridex lo aprobó todo. Los lobos irrumpieron en su órbita superior como fantasmas. Rápido, limpio, sin ser detectados. Desplegaron torpedos en la corteza. Ojivas profundas que revientan búnkeres, diseñadas para sacudir los centros de mando y sembrar el pánico como un terremoto. En la superficie, los ciudadanos de Aerodex gritaban, pero no luchaban. Nunca les habían enseñado cómo hacerlo. De vuelta en la tormenta infernal, Harper observaba la. Llegan señales. No se resisten a los civiles. Están evacuando, no defendiendo. Esto no es una batalla. Es una ejecución. Maddox se colocó a su lado y los dejó correr. Vas a arrasar a Arerodex. Maddox no pestañeó. Voy a dejarlo como mensaje. Activó el comando de trayectoria de curvatura. 3 cañones de riel orbitales cargaron en secuencia. Varillas cinéticas con punta nuclear. Varillas del tamaño de rascacielos apuntaban no a bases militares, sino a monumentos. Apuntaba a símbolos. Los salones del orden, el puente del tratado, la torre de la baliza, lugares que habían permanecido en pie durante miles de años. Lugares que decían, el Consejo gobierna aquí. Max los mandó al infierno en 7 segundos. Desde la órbita, parecía una tormenta de meteoritos. Luz, fuego, polvo. Y cuando el humo se disipó, Arerodex ya no parecía una capital. Parecía otro mundo caído. A lo largo de la galaxia, los sistemas del Consejo se sumieron en el caos. Las delegaciones desaparecieron. Las especies aliadas rompieron tratados. Ejércitos enteros se negaron a desplegarse. Por primera vez en siglos, la galaxia comprendió la verdad. La Tierra no pedía un lugar en la mesa. Estaba volteando la mesa y quemando la sala. En el planeta Dares, donde antaño floreció la segunda rama de inteligencia del Consejo,
las fuerzas de seguridad locales se amotinaron y se rindieron ante una corbeta terrestre sin disparar un solo tiro. En la luna gaseosa, 2 enviados del Consejo fueron ejecutados por sus propios guardias, quienes afirmaron negarse a morir por un imperio moribundo. Y en el núcleo diplomático de Tauro, se izó una pancarta negra con la insignia del Directorio de la Tierra, y debajo la leyenda, recordamos a Beltrix. Pero no todos celebraron. En la Tierra, en las profundidades del búnker de mando del Directorio Terrano en Alaska, no todas las voces coincidían con la estrategia de Maddox para la tormenta de fuego. No todos los líderes querían una guerra total. El almirante Creed, un estratega aguerrido y antiguo rival de Maddox, estaba sentado en la fría habitación con otros 3, con la mirada fija en los datos que llegaban. «Está ganando», dijo uno. Uno de ellos susurró. «No», gruñó Creed. «Está destruyendo». Todos guardaron silencio. Creed se inclinó hacia adelante, contemplando una imagen fija de la destrucción de Erex. Ya no intenta proteger la Tierra. Intenta rehacer la galaxia. Alguien preguntó, ¿deberíamos llamarlo? Creed los miró como si les hubiera crecido otra cabeza. «Recuerdan a Maddox», dijo. «Y no volverá esposado. Volverá con armas». En la tormenta infernal, Maddox permanecía al frente de la cubierta de mando, observando cómo los planetas restantes del anillo central comenzaban a desactivar sus escudos uno a uno. No porque se rindieran, sino porque sus redes eléctricas estaban fallando. Beltrix tenía el conocimiento. Aerodex tenía la voluntad. Con ambos desaparecidos, el resto era solo colapso. Harper se acercó a él de nuevo. Se acabó. Maddox negó con la cabeza lentamente. Número aún no. Harper tragó saliva. ¿Y ahora qué? Maddox se giró, con una voz de acero. Encontramos el último planeta del Consejo que aún cree poder hablarnos. Y los ojos de Maddox ardían. Les mostramos que la Tierra ya no habla. Desaparecida. No solo bombardeada. No solo derrotada, borrada. Desde la órbita, la capital del Consejo Galáctico parecía un animal herido, ardiendo, destrozada y retorciéndose en sus últimos momentos. El humo se elevaba en espirales hacia el espacio. El puente del tratado yacía en ruinas brillantes, partido por la mitad como una columna vertebral. Los salones del orden, antaño símbolo de estabilidad, eran ahora un cráter negro, aún humeante días después del impacto de los cañones de Riel. El mundo nunca volvería a caminar. Pero Maddox no apartó la mirada. Se quedó de pie en la plataforma de mando de la UNS Storm, con la mirada fija en el planeta destrozado como si le debiera algo, como si lo desafiara a hablar. No lo hizo. No se oyó ninguna transmisión del Consejo, ni por favor, ni declaraciones de represalia, solo silencio. Tras él, Harper finalmente habló. Lo hemos confirmado. El último miembro activo del triunvirato escapó a Lyrix. Están convocando una cumbre de emergencia de las especies aliadas restantes. ¿Qué queda de ellos? La voz de Maddox era muy aguda. ¿Cumbre? Sí, señor. Están intentando reagruparse, reorganizarse, supongo, decidir cómo será el futuro. Maddox se giró. Tenían su futuro. Se lo devolvimos. Ardiendo. Se acercó a la consola del mapa y amplió el sistema Lyrix. Era hermoso. 7 lunas en órbita, nebulosas doradas arremolinándose al fondo y una ciudad en la superficie construida sobre acantilados de piedra cristalina. Lyrix era antiguo, intacto, uno de los últimos planetas intactos del Consejo, y ahora albergaba al último de los cobardes. Intentarán recuperar el control, dijo Harper. Conviértanlo en la locura de la Tierra. Rueguen a las colonias exteriores por apoyo.
Tal vez incluso inicien conversaciones con los Krallin. Maddox miró fijamente el mapa estelar. No les daremos la oportunidad. Golpeó la consola. Trazaron rumbo a Lyrix. En la Tierra, las cosas eran diferentes. En el búnker del comando de la dirección de Alaska, los temblores de la campaña de Maddox finalmente estaban alcanzando. Los informes de rendiciones masivas estaban llegando en masa. Sí, pero también los más oscuros. Oficiales humanos en territorios del Consejo ejecutando a funcionarios locales sin juicio. Equipos de ataque bombardeando archivos históricos. Víctimas civiles, millones en regiones que no tenían presencia militar. La guerra de Maddox ya no era precisión. Era purga. El almirante Creed miró el mapa hueco de la mesa mientras llegaba otro informe de Derish. Una ciudad del Consejo aniquilada por el colapso atmosférico, cortesía de los disruptores meteorológicos orbitales de la Tierra. Golpeó con el puño. Esto no es estrategia, gruñó. Esto es venganza. Está funcionando, murmuró un oficial más joven desde la esquina. Creed se volvió hacia él. ¿Es ese el estándar ahora? Mientras funcione. La sala quedó en silencio. Entonces Creed se puso de pie. Envía la orden. Bloqueen el acceso al director de comando. Los demás levantaron la vista, sorprendidos. ¿Van a actuar contra Maddox?, preguntó uno. No voy a actuar contra él, dijo Creed. Voy a recordarle que la Tierra aún tiene alma. La tormenta infernal alcanzó la órbita de la RIC en poco menos de 12 horas. El Consejo no luchó. Sus escudos planetarios se activaron y luego se desactivaron. No fue una rendición. Fue una aceptación. Una transmisión llegó antes de que la Tierra pudiera siquiera disparar. Solo era audio. Una voz ronca y exhausta. Echón, el último miembro superviviente del triunvirato. Ya no nos queda fuerza para luchar. El alienígena dijo, ahora vemos en qué se ha convertido la humanidad. Querían miedo, comandante Maddox. Se lo han ganado. Querían respeto. Se lo han robado. Pero si nos queman aquí también, ¿qué queda? ¿Qué intentan construir? Maddox no respondió. Terminó la transmisión y luego se dirigió a la bahía de despliegue de la tormenta infernal. Esta vez no envió un equipo. Fue él mismo. La nave de desembarco de Maddox descendió como un rayo. Los cielos sobre Lyrix resquebrajaron con explosiones sónicas mientras su flota de escolta rompía la atmósfera, dando vueltas sobre ella en una silenciosa intimidación. No hubo disparos, ni resistencia. Lyric ya había muerto. Simplemente aún no había caído. Cuando Maddox subió a la plataforma de mármol de la sala de la cumbre, el aire estaba cargado de tensión. Líderes alienígenas de una docena de especies estaban de pie, vestidos con túnicas, temblando en silencio. Algunos intentaban parecer dignos. Otros no se molestaban. El olor a miedo era universal. Echetan estaba de pie en el centro, su figura, antes orgullosa, ahora encorvada, con sus ropas ceremoniales rasgadas y deshilachadas. Levantó las manos temblorosas. ¿Y ahora qué, humano? Maddox no pestañeó. Caminó directamente hacia él y no dijo nada. En cambio, metió la mano en su abrigo y colocó una punta de datos en el podio. Esto, dijo con voz firme, es una lista de todas las atrocidades del Consejo que la Tierra ha documentado durante el último siglo. Hambrunas forzadas, políticas de esterilización, borradores de Blackite, manipulación genética, aniquilación cultural. La sala estaba en silencio. Transmitirás esto a todos los sistemas bajo la influencia del Consejo, continuó Maddox. Confesarás públicamente bajo nuestra bandera. Cada palabra que grabé será dicha por tu boca.
Echan susurró. Nos destrozarán. Deberían. ¿Y si me niego? Los ojos de Maddox no se inmutaron. Entonces aplané la letra mientras aún hablabas. Echetan lo miró fijamente, con los ojos húmedos de terror. Pero él lo sabía. Todos lo sabían. Este era el precio de la supervivencia ahora. Ni alianza, ni lealtad, ni paz, sino obediencia. El pico de datos fue aceptado. La transmisión comenzó a través de la galaxia. Las pantallas huecas se iluminaron con el propio rostro del Consejo leyendo una confesión de pecados tan horrorosa. Colonias enteras se rebelaron durante la noche. Viejas banderas fueron derribadas. Nuevas banderas izadas. La bandera de la Tierra. La insignia negra del directorio. Maddox no sonrió. No sintió orgullo. No se trataba de orgullo. Se trataba de control. Horas después, mientras estaba de nuevo a bordo de la tormenta infernal, mirando a Lex, Harper se acercó. Lo hiciste, dijo en voz baja. Los rompiste. Maddox guardó silencio un momento. Luego ya estaban rotos. Acababa de borrar la mentira. Harper asintió lentamente. ¿Y ahora qué? Maddox no respondió. Entonces llegó la señal. Una transmisión de la Tierra. Encriptada. Autorización de alto nivel. Harper la levantó. Abrió los ojos de par en par. Era del almirante Creed. Maddox se giró. Estaba cerrando el comando de la dirección. Estaba pidiendo una revisión de emergencia. Te estaba acusando de extralimitación, de violar el artículo 9. Estaba ordenando tu retirada. La cubierta quedó en silencio. Maddox no dijo nada durante varios segundos. Luego, con calma, dijo, prepara la flota para el regreso a la Tierra. Harper parecía aturdido. ¿Vas a regresar? Por supuesto, dijo Maddox. Si Creed quiere hablar, hablaremos. Pero algo en la voz de Maddox no sonaba como si se estuviera preparando para la paz. Y Harper lo sabía. La Tierra no solo regresaba victoriosa. Regresaba a casa con sangre aún en sus botas. La UNS El Storm entró en la atmósfera terrestre bajo el protocolo de apagón. Sin escolta, sin luces, sin llegada pública, ni una sola transmisión de bienvenida del comando de la dirección. El silencio era más fuerte que cualquier disparo de cañón orbital que Maddox hubiera enfrentado. Dentro de la nave de guerra, la tripulación se movía más silenciosa ahora. La tensión presionaba a cada hombre a bordo. Habían visto lo que el comandante Maddox le había hecho a la galaxia, y ahora no estaban seguros de que le haría a la Tierra, o peor aún, que le haría la Tierra a él. Harper estaba de pie ante la pantalla principal, con los ojos fijos en la serie de advertencias de Alaska. Estado del centro de comando bloqueado. Todo acceso externo denegado por el almirante Creed. Consejo de Supervisión Civil de Emergencia activado. Orden de llamada emitida. Comandante Grant Maddox. Se giró hacia Maddox, quien permanecía silencioso como siempre al timón. Te han declarado rebelde, dijo Harper en voz baja. Consideran lo ocurrido en Aerodex un crimen de guerra. Maddox no reaccionó. Harper insistió. Están preparando un tribunal. El almirante Creed está reuniendo al antiguo consejo. Quieren que renuncie públicamente. Someta su caso a revisión. Dicen que es peligroso. Maddox tensó la mandíbula, con la mirada fija en la lenta rotación de la Tierra fuera de la ventana. Después de todo lo que hemos hecho, dijo Harper. Así es como nos lo agradecen. No nos lo agradecen, respondió Maddox con frialdad. Tienen miedo. Se apartó del cristal. Creen que pueden volver a meter fuego en la jaula.
3 horas después, Maddox descendió de la tormenta infernal y pisó suelo terrestre por primera vez en 4 años. Sin multitudes, sin pancartas, solo el viento frío de la meseta de Alaska y una docena de soldados con armadura negra entre él y el mando de la dirección. Al frente estaba el almirante Creed, todavía alto, todavía con la espalda de hierro. Su uniforme estaba impecable, pero había una opacidad en su rostro, como si incluso él supiera que esta confrontación era necesaria. Maddox caminó hasta que los soldados alzaron sus armas. Creed levantó una mano, deteniéndolos. Maddox, almirante, está bajo investigación por violaciones del artículo 9. Debe entregar su rango y mando inmediatamente. Maddox miró hacia la torre del directorio. Cerraste el lugar. ¿Por qué no nos diste opción? ¿Crees que la Tierra está a salvo ahora?, dijo Maddox, acercándose. ¿Crees que esas especies del Consejo olvidarán lo que hicimos solo porque apagamos algunos incendios? Creed no se inmutó. Creo que no solucionamos la tiranía convirtiéndonos en ella. Maddox entrecerró los ojos. Yo no empecé esta guerra, Creed. La terminé. Quemaste a miles de millones. Protegí a miles de millones más. Creed dio un paso adelante, con la mandíbula apretada. Número construyó un imperio con sangre y terror, y ahora quieres volver a casa con una corona. La voz de Maddox se convirtió en un gruñido. Sangramos por este planeta. Vimos a hombres ahogarse en el espacio para mantener este lugar respirando. ¿Y ahora quieres recuperarlo? ¿Quieres enterrar el costo porque te hace sentir incómodo? Creed espetó. Esto no se trata de comodidad. Se trata de control. Maddox sonrió fríamente. Exactamente. De vuelta dentro del director al mando, el caos se extendía. No entre los políticos, sino entre los soldados. El nombre de Maddox aún pesaba. Sus victorias habían comprado más lealtad que cualquier bandera. No necesitaba propaganda. Tenía reputación. Fuera de la base, a través de las principales zonas de defensa de la tierra, los susurros se convertían en rumores. Algunos lo llamaban criminal de guerra, otros salvador. Esa noche, en un hangar seguro en África Oriental, se transmitió un mensaje cifrado a todas las ramas del Comando Militar de la Tierra. El mensaje era corto. El rostro de Maddox, una frase. La guerra no termina hasta que la Tierra posea la paz. Fue todo lo que hizo falta. Las bases comenzaron a oscurecerse. Los transportes despegaron sin órdenes. Subflotas se desconectan de ARPANET y se redirigen hacia Alaska. Creed lo ve en tiempo real. Está llamando a un levantamiento leal. Gritó un auxiliar. No, murmuró Creed. Está llamando a una nueva tierra. Maddox no asaltó la torre. Esperó. Dejó que el mensaje se extendiera. Dejó que el peso de lo que había hecho allá afuera recayera en el frente interno. Dejó que la gente recordara que mientras la tierra se había quedado tras los muros, él había llevado el fuego a las estrellas. Al amanecer, 4 divisiones orbitales enteras habían declarado su apoyo a Maddox. Al mediodía, 10 más habían guardado silencio, negándose a responder a la orden de Creed. Al anochecer, las colonias exteriores comenzaron a transmitir su lealtad a Maddox, rogándole que no se rindiera. En las profundidades del comando de la dirección, Creed contempló el informe final. Maddox tiene más del 50% de los activos militares terrestres bajo control no oficial. Si marcha siguiendo la orden, habrá una guerra civil. Se puso de pie lentamente. Necesito hablar con él a solas. Sus oficiales objetaron, pero él ya no se escudaría en las órdenes. Se volvieron a encontrar esa noche en una zona neutral, un antiguo búnker de la ONU de las guerras previas a la unificación.
Solo 2 hombres, sin guardias, sin tecnología, piedra, acero, silencio. Creed entró primero, con el abrigo ondeando al viento. Maddox se quedó de pie al otro extremo, observando las paredes vacías. Te convertiste en un mito, dijo Creed. No, dijo Maddox sin girarse. La galaxia me convirtió en un monstruo. Solo aprendí a controlarla. Creed exhaló, acercándose. No eres el hombre que recuerdo. No soy el hombre que la Tierra necesitaba durante la paz. Soy el hombre que necesitaba durante la guerra. La voz de Creed se quebró ligeramente. ¿Y ahora qué? ¿Qué necesita ahora? Maddox finalmente se giró y por primera vez había algo en sus ojos que no era furia ni resolución. Era conflicto. Creed se acercó. No tienes que quemarlo todo, Grant. Maddox lo miró a los ojos. Ya lo hice. Durante 10 segundos, ninguno de los dos habló. Entonces Creed asintió una vez. No me interpondré en tu camino. Maddox no le devolvió el saludo. Simplemente pasó junto a él, salió del búnker y entró en la historia. Al día siguiente, el director del consejo fue disuelto. Maddox no tomó el poder con armas. No lo necesitaba. El pueblo se lo dio. Los soldados vitorearon. Las colonias se alinearon. La tierra no lo eligió. Se rindieron a él voluntariamente. No hubo golpe de estado. Solo hubo inevitabilidad. Y así, el héroe de guerra que una vez respondió a una amenaza con fuego ahora gobernaba el planeta que lo había enviado a arder. Los estandartes cambiaron de la noche a la mañana. Donde una vez colgó la bandera del directorio terrano, ahora ondeaba un emblema más nítido. Alas de acero negro rodeando un círculo rojo sangre, la marca del comando soberano de la Tierra. Maddox nunca dio un discurso. Nunca reclamó un trono. Simplemente ocupó el silencio que quedó después de que el consejo colapsara y la Tierra se rindiera a su propio miedo. No hubo ningún anuncio formal. Ninguna conferencia de prensa. Simplemente ocupó el vacío de liderazgo y nadie tuvo el coraje de pedirle que diera un paso atrás. En todas las capitales de la Tierra, desde las torres de Nueva Shanghái hasta las áreas metropolitanas enterradas de la libre Europa, su imagen parpadeaba en las pantallas huecas. Ojos ilegibles, voz siempre entrecortada, promesas nunca grandilocuentes, solo verdades frías y duras. No estamos en paz. Tenemos el control. Eso fue todo lo que dijo. Y eso fue suficiente. En cuestión de semanas, el ejército de la Tierra experimentó una reestructuración completa. Viejas lealtades fueron quemadas. Nuevas fueron juradas. Todo general que dudó fue reasignado o desapareció. Los oficiales que se habían resistido a las órdenes de Maddox en tiempos de guerra se encontraron destinados en sectores muertos sin energía, sin comunicaciones y sin mando. Los consejos de supervisión civil fueron disueltos silenciosamente, sus archivos borrados. No estallaron disturbios porque la mayoría ya habían desaparecido para cuando la gente siquiera supo de su existencia. Al final del primer mes, la Tierra se había convertido en lo que el Consejo siempre había temido que sería. Una especie unificada bajo una sola voz, sin nada que temer ni nada que la detuviera. Pero en las cenizas del orden, la rebelión siempre arde. Y en las profundidades del Atlántico, en un viejo nivel de mantenimiento de una compuerta orbital desmantelada, ardía silenciosamente. Ella no era un soldado. Ya no. Pero la teniente Maya Alden había servido a las órdenes de Maddox en la insurgencia marciana. Lo recordaba antes de los abrigos negros y las insignias rojas, antes de los discursos y los ataques. Recordaba a un hombre que luchó por la supervivencia, no por la dominación. Ahora estaba sentado en un trono de huesos, y ella no iba a permitir que se mantuviera.
A su alrededor, un grupo de disidentes, exoficiales, técnicos forajidos y algunos civiles curtidos se reunían ante terminales parpadeantes, analizando cada detalle de los sistemas más nuevos del directorio. Las nuevas redes de defensa, los algoritmos de identificación civil y las rotaciones de patrullaje con drones. La resistencia no tenía naves. No tenía ejércitos, pero tenía algo más. La única arma que Maddox no podía ver venir. Tenían la verdad. De vuelta en la torre de mando soberano, Harper caminaba junto a Maddox, observando cómo los ingenieros instalaban nuevas cerraduras biométricas y sistemas de defensa automatizados. Han estabilizado la mayoría de las colonias, informó Harper. Lyra 4 juró lealtad ayer, y la población de Titán finalmente dejó de protestar por los impuestos a los alimentos. Maddox no dijo nada. Estudió los planos de construcción frente a él con frialdad quirúrgica. Pero hay algo más, añadió Harper, bajando la voz. ¿Una fuga? Maddox lo miró fijamente. Harper tragó saliva. Archivos antiguos, registros de video de Beltrix. La última transmisión de la unidad fantasma. Alguien recuperó el dinero borrado. Lo están difundiendo. ¿Qué muestra? Harper hizo una pausa. Muestra a Riker diciendo que se les ordenó morir. Muestra que desconectamos el sistema antes de la extracción. Que nunca planeaste traerlos a casa. Maddox no pestañeó. Yo tampoco. Harper lo miró fijamente. Se está volviendo viral. Maddox se dio la vuelta. Que vean. Que vean cuánto cuesta esta pieza. Harper presionó con más calma. Pero te llaman asesino, traidor. Algunos dicen que mataste a tus propios hombres. Les di la victoria, dijo Maddox, con la mandíbula apretada. Y la historia solo recuerda quién gana. Pero fuera de los estériles pasillos de la tierra soberana, se formaban grietas. La fuga se propagaba más rápido que cualquier virus. A través de redes subterráneas, foros de flujo profundo, canales negros en los cinturones de asteroides. La gente escuchaba. El rostro de Riker. La voz de Riker. Su casco cubierto de sangre temblando mientras gritaba al último. Enlace ascendente. Él lo sabía. Siempre lo supo. No íbamos a volver. Maddox lo llamó sacrificio, pero era un encubrimiento. Nos querían muertos porque sabíamos demasiado. Porque éramos los únicos que veíamos la verdad. Beltrix no era justicia. Era purificación. Las palabras resonaron como un martillo contra la armadura prístina de Maddox. En el búnker del Atlántico, Mava volvió a ver la grabación con los puños apretados. Se giró hacia los demás. Llevaremos esto a las colonias. Lo bloquearán, dijo uno. No si pasamos por los viejos repetidores comerciales. Han sido desmantelados, pero las líneas de señal aún pasan por debajo del anillo sur. Nos conectamos. Enviamos la señal a todas las colonias exteriores y las lunas comerciales del corredor Vega. Uno de los técnicos asintió. Podemos conectarla a todas las estaciones no alineadas. Mava levantó la vista. Entonces encendemos el fuego. 3 días después, el caos estalló en los límites del control de la Tierra. Las colonias menores comenzaron a rechazar los envíos de suministros. Las transmisiones piratas interferían la frecuencia soberana. Un destructor de la 9ª flota terrana desertó por completo, interfiriendo la transmisión continua de Riker desde la torre principal de comunicaciones. Nos dejó morir. Quema lo que no puede controlar. Maddox observó todo desde la sala de guerra. No parpadeó. Simplemente se quedó mirando la pantalla táctica mientras las zonas rojas comenzaban a florecer en el mapa de influencia de la Tierra como sangre derramada.
Harper caminaba detrás de él. Si dejamos que esto crezca, vamos a perder el control de los sistemas exteriores. La gente se lo está creyendo. Entonces quemamos los sistemas exteriores, dijo Maddox. Harper se detuvo. ¿No hablas en serio? Maddox se giró lentamente. Te lo dije. No intentamos ganar un concurso de popularidad. Estamos asegurando el lugar de la humanidad en la galaxia. No se trata de opiniones. Se trata de obediencia. Harper abrió la boca y luego la cerró. No tuvo respuesta. Horas después, la Tierra desplegó el protocolo Obsidiana, un comando de purga clasificado enterrado en lo profundo de los archivos negros de preguerra. Autorizaba el borrado de cualquier red de comunicación, estación o nave rebelde considerada una amenaza para la seguridad terrestre. Sin pruebas, sin advertencias, solo borrado. Los satélites dispararon contra sus propias colonias. Los repetidores civiles explotaron a mitad de la transmisión. En los puestos de avanzada de Marte, los drones marcharon a través de los asentamientos, arrancando antenas parabólicas e incendiando torres de transmisión. Harper vio los informes llegar como una tormenta. Muertes de civiles sin confirmar. Pérdida extrema de infraestructura. Estado de rebelión silenciado por ahora. Se giró hacia Maddox. Esto ya no es una guerra. Maddox miró la pantalla. Número su control. Pero no vio lo que vino después. En las sombras de una plataforma minera en Calisto, se envió una última señal oculta. Un archivo de respaldo de los registros completos de Riker, completo, sin cortes. No solo la transmisión, sino también los archivos de la misión real, los registros de voz, las grabaciones tácticas, las confesiones, incluyendo el archivo de audio interceptado del propio Maddox. Sin extracción. No necesitamos testigos. Que sus muertes sean el fuego que cimente nuestra narrativa. Las palabras llegarían a cada célula rebelde del cuadrante. A cada fantasma superviviente en el exilio, a cada oficial con una pizca de duda en la sangre. Maya Alden escuchó una última vez cuando la señal se conectó. Luego miró a su gente. Esta vez no solo lo expondremos. Regresaremos a la tierra. El cielo terrestre ya no estaba en silencio. Sobre el cuadrante del Pacífico, 25 naves no autorizadas descendieron del subespacio, volando a baja altura bajo la antigua red de radar, militares, robadas o desertoras. Con sus identificaciones alteradas y señales encriptadas. Pero Maddox no necesitaba identificación para saber quiénes eran. La rebelión había regresado, y venían armados con algo más que armas. Venían con pruebas. En la torre de mando, las alertas rojas resonaban en las pantallas holográficas. Los canales civiles estaban bloqueados. La IA soberana de la Tierra se apresuró a interceptar señales corruptas. Pero ya era demasiado tarde. Cada terminal, cada pantalla mural, cada enlace personal de pulsera en los sectores primarios de la Tierra se iluminó de repente con un nombre que el sistema no reconoció. El testimonio de Riker sin censura. Luego reprodujo los registros completos. La voz de Maddox. La orden de dejarlos atrás. Imágenes de vigilancia de civiles abatidos a tiros bajo el protocolo Obsidiana. Garantías denegadas. Muertes justificadas como garantías de estabilización. Y entonces las últimas palabras de Riker susurraron entre sangre y estática. Él no sirve a la Tierra. Él la gobierna. En 10 minutos, 6 estaciones de defensa orbitales se apagaron. 2 se negaron a disparar contra la flota rebelde que se aproximaba. En Europa, las fuerzas terrestres se amotinaron y juraron lealtad al levantamiento. Incluso algunos oficiales de alto mando de la dirección desaparecieron de sus puestos. La armadura de la Tierra no se quebró.
Se hizo añicos. En el corazón de la torre de mando soberana, Harper permanecía en la sala de guerra, observando cómo se desplegaba el caos. Le temblaban las manos. Maddox, tienes que hablar con ellos. El comandante permaneció en silencio, mirando el mapa fragmentado. Los símbolos de la rebelión brillaban rojos por toda la Tierra y las colonias exteriores. Su control del poder, el más brutal y absoluto que el planeta jamás había visto, se estaba desvaneciendo. Se giró lentamente hacia Harper. Da la orden de ataque. Harper abrió mucho los ojos. ¿Atacar a quién? A la flota rebelde, a todas las naves sobre el espacio aéreo terrestre. No me importa si están difundiendo verdades, mentiras o propuestas de paz. Elimínalos. Harper no se movió. Dije, no. La sala se congeló. Maddox se acercó. ¿Qué dijiste? La voz de Harper era tranquila, mesurada, pero el miedo había desaparecido. No seguiré esa orden. Juraste lealtad. Juré defender la tierra, no quemarla solo para mantenerte en un trono de silencio. El rostro de Maddox se contrajo, apenas, como una fractura en la piedra. Luego habló más bajo que nunca. Entonces has elegido tu bando. Yo sí, dijo Harper. Y no estoy solo. Afuera, la UNS Storm, aún estacionada en órbita baja, cobró vida. No bajo la mano de Maddox. Su capitán, antaño un fiel estudiante de la doctrina militar de Maddox, había recibido la transmisión completa. Los registros, la verdad, la traición. Él mismo tomó la decisión. La nave insignia que antaño lideró la campaña de venganza de la Tierra comenzó a apuntar sus armas hacia la Tierra. Una advertencia silenciosa. Retírate o terminaremos esto por las malas. En la nave rebelde Atlántica Nadier, Maya Alden observó la señal mientras los sistemas de defensa de la Tierra fallaban y luego retrocedían. El motín había funcionado. Se giró hacia su tripulación. Aterrizamos ahora. Se lanzaron a la zona de exclusión aérea. Zona sobre Alaska, eludió las defensas exteriores y se estrelló contra el perímetro de las torres soberanas en una tormenta de metal quemado y destellos EMP. Las puertas se abrieron de golpe. Los rebeldes irrumpieron, pero no dispararon. No lo necesitaron. La mitad de las tropas soberanas dejaron caer sus armas al ver quién lideraba la carga. El nombre en la placa pectoral de Mava. Alden. Un nombre que nadie había pronunciado en 4 años. Uno que Maddox había enterrado junto con todas las demás voces disidentes. Ahora marchaba a través de las puertas principales. Maddox observó desde el balcón superior de la torre cómo el perímetro se derrumbaba. No se movió, no pidió refuerzos, no gritó órdenes. Sabía que había terminado. Caminó hacia el centro de la sala de mando, mirando el globo holográfico de la Tierra, su tierra, que ahora latía con una rebelión parpadeante. Entonces las puertas se abrieron. Mava estaba en el umbral. No vestía como un soldado. Sin medallas, sin armadura, solo un abrigo oscuro empapado por la lluvia y una mirada que atravesaba el acero. La misma mujer que una vez estuvo a su lado en suelo marciano, sangrando y jurando que la tierra nunca volvería a caer. Ahora lo miraba como si fuera justo lo que había jurado luchar. Maddox no pestañeó. Así que dijo, llegaste a casa. Ella intervino. Te llevaste tu hogar y lo convertiste en un arma. Ladeó la cabeza. ¿Crees que quería esto? ¿Crees que me gustaba enviar a Riquer a morir? ¿Crees que me gustaba sacrificar hombres que me habrían seguido al infierno? Mava no respondió. Maddox dio un paso al frente, con la voz fría, cortante, pero quebrada. No me convertí en esto porque quisiera gobernar.
Me convertí en esto porque fui la única que tuvo la valentía de proteger la Tierra cuando todos los demás querían negociar con la galaxia. Mava lo miró fijamente. No protegiste la Tierra. La rehiciste a tu imagen y ahora se está desmoronando. La mantuve viva, gruñó. A cualquier precio. A cualquier precio, espetó. Destruiste la galaxia y ahora también nos has destrozado. Se miraron fijamente, congelados en el tiempo. Un trueno resonó sobre ellos. Las paredes temblaron cuando las fuerzas rebeldes tomaron los niveles superiores. Madix tensó la mandíbula. Podría matarte ahora mismo. Mava no se inmutó. Inténtalo. Pero él no se movió. Porque en el fondo, incluso él lo sabía. Ella ya era quien tenía el arma, la verdad. Y eso era lo único a lo que no podía disparar. Caminó lentamente hacia la ventana, mirando la lluvia que caía y el horizonte resplandeciente. La rebelión no había llegado con misiles. Había llegado con recuerdos. Y la tierra, cansada de la violencia, finalmente había recordado lo que significaba elegir. «Estás aquí para arrestarme», dijo en voz baja. Mava bajó la mirada. «No, ¿y luego qué? ¿Acabaremos con esto con dignidad antes de que alguien más lo haga con tu sangre?» Un largo silencio. Entonces Madix se volvió hacia ella. Algo en su rostro denotaba cansancio. No derrota, sino cansancio. Dignidad. Lo repitió como si fuera una palabra extranjera. Lo dejé en Titán. Caminó hacia la consola de mando. Lentamente, introdujo un código clave. Los hologramas desaparecieron. Todos los sistemas de seguridad se apagaron. Sin lucha, sin resistencia, solo rendición. La miró. Aquí termina entonces. Mava asintió. Sí, aquí termina. 2 días después, Grant Madix compareció ante el Consejo Terrano, reinstaurado, reformado y ahora construido sobre la base de la ley de la Carta Abierta. Dirigido por civiles, transparente, vigilándolo como halcones sobre un campo de batalla. No discutió, no suplicó. Simplemente se quedó de pie. Cuando se le preguntó si tenía algo que decir en su defensa, simplemente dijo, hice lo que pensé que la tierra necesitaba. Me equivoqué. El tribunal no lo condenó a muerte. No lo convirtieron en mártir. Lo condenaron al exilio. Despojado de rango, identidad y autoridad. Ya no era un símbolo, ya no era un comandante, solo un hombre en la sombra. Algunos decían que era misericordia, otros que era justicia. Solo Madix sabía que eran ambas cosas. Abandonó la tierra en silencio. Sin nave, sin escolta, solo un transporte individual al borde exterior, donde ningún consejo, flota o estandarte podría seguirlo. Nunca miró atrás. Años después, la galaxia recordaba. La guerra. Recordaban las llamas, la rebelión, los juicios. Algunos llamaban a Madix un monstruo, otros un salvador. Pero la historia nunca se puso de acuerdo porque eso es lo que hace la guerra. Deja la verdad sepultada en las cenizas y permite que los supervivientes discutan sobre su significado. Y en algún lugar del vacío, un hombre con cicatrices flotaba silenciosamente entre las estrellas. Sin rango, sin bandera, solo recuerdo. Y el conocimiento de que una vez, cuando la galaxia amenazó a la Tierra respondió.